Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos, benvindos a los amigos de Portugal y sobre todo y antes de nada, gracias por conectaros a un webinar más de Link. En el webinar de hoy, como podéis ver y al que os habéis inscrito, vamos a hablar de instalaciones de grandes redes Wi-Fi en las que pues necesitamos un gran volumen de puntos de acceso porque se nos van a concentrar un gran volumen de usuarios concurrentes. Entonces, aquí comenzamos a encontrarnos con algunos temas a tener en cuenta y, sobre todo, pues debido a esa gran afluencia de usuarios, pues la gestión de ese gran número de puntos de acceso que podemos necesitar. Y aparte de eso, vamos a ver un poco algunas tácticas para optimizar algo más, aparte de tener un sistema centralizado, como veremos, y sobre el que nos vamos a basar en este webinar. También nos va a interesar eso, optimizar lo que tenemos en el aire, ¿de acuerdo? Para que el comportamiento y la disponibilidad de la red Wi-Fi sea lo máximo posible, siempre teniendo en cuenta pues lo limitado que es este tipo de medio, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una red cableada en la que más o menos tenemos garantizado, si la tenemos bien configurada, tenemos garantizado un ancho de banda para los usuarios bastante bien definido, sino que aquí nos comenzamos a encontrar con múltiples temas. Lo que decíamos, un gran volumen de usuarios, el medio aéreo que no es tan controlado como un medio cableado, ¿de acuerdo? Y todas esas perturbaciones que nos podemos encontrar luego en una instalación real. Y es por eso que vamos a hacer, creíamos interesante hacer este webinar, sobre todo de cara a ayudaros a vosotros a tener algo más que no un dispositivo que configurar, sino o que instalar, sino pues poder afinar un poco más la configuración de estos dispositivos. Antes de nada, abajo tenéis habilitado el panel de Questions and Answers. Cualquier cuestión que queráis hacer, más que hacerla por el chat, mejor hacerla por esta ventana, debido a que seguir el chat para mí mientras que estamos haciendo el webinar es complejo. Prefiero que lo hagáis por Questions and Answers y al final del webinar lo intento resolver, las cuestiones que aparezcan. Bien, pues creo que no me dejo nada más. Aparte de esta introducción, vamos a comenzar ya con lo que es el webinar en sí. Como os decía, cada vez más estamos yendo hacia entornos complejos de despliegue de redes Wi-Fi. Ya el Wi-Fi no es como antes, en el que es a más de una red. Teníamos el Wi-Fi pues, por cortesía o por comodidad puntual de algún usuario que necesitará conectarse con cierta movilidad. Cada vez es más la necesidad de conectividad en todo momento por parte de cada vez más usuarios simultáneos. Es por eso que en entornos tipo pues, escuelas con proyectos de libros digitales, entornos ya campus, etcétera, universitarios, donde aparte queremos dar esa conectividad de los usuarios para acceso a material lectivo, o bien simplemente pues, por una demanda de los usuarios, básicamente. Sobre todo el tema de hoteles cada vez es más necesario e incluso después en las webs de opiniones de los hoteles se valora cada vez más el tener un sistema wifi de cierta calidad. En auditorios y centros de convenciones donde lo que sucede ya es el extremo máximo de concentración de usuarios. O sea, tenemos un lugar acotado, cerrado y bastante limitado con una gran cantidad de usuarios concurrentes. Con un auditorio con 500 personas, pues son 500 usuarios, y además cada usuario puede tener más de un dispositivo, por lo tanto, acabamos teniendo un gran volumen de dispositivos concentrados en ese pequeño entorno, ¿de acuerdo? Además de otros lugares como hospitales, etcétera. O sea, acabamos llegando a un entorno en el que una red cableada es necesaria, pero la red Wi-Fi cada vez lo es más. Y además con cierta calidad y cierta garantía de buen servicio. ¿De acuerdo? Debido a esto, pues
pensamos por parte de Link en presentaros las soluciones wireless LAN unificadas que disponemos. De acuerdo, vamos a ver un poco el portfolio, aunque, como insisto, el webinar de hoy, más que hacer un visionado de los equipos que disponemos, que sí que vamos a ver cómo configurarlos y cómo sacar ese máximo provecho de su configuración. Las soluciones wireless LAN unificadas de D-Link se basan en dos familias, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la familia Unified Switch o Wireless Switch, que nosotros comentamos habitualmente, y la familia Wireless Controller, ¿de acuerdo? El concepto es idéntico, tenemos un dispositivo que se encarga de controlar a nivel de radio, a nivel de funcionalidades de autenticación centralizadas, etcétera, todos los dispositivos Wi-Fi que podemos tener en el entorno, ayudándonos sobre todo a que la puesta en marcha y mantenimiento de esa red Wi-Fi sea lo más sencilla posible para nosotros. Estamos hablando ya de entornos donde estamos necesitando más de 10, más de 15 puntos de acceso y de ahí en adelante. Hacer esa gestión, esa puesta en marcha y ese mantenimiento de cada uno de los puntos de acceso de forma individual puede convertirse en una tarea bastante compleja y tediosa y sobre todo ocuparnos muchísimo tiempo. Con este tipo de sistemas vamos a hacerlo de una forma, como os decía, centralizada y mucho más sencilla. En cuanto a tipo, tamaño de solución, bueno, pues podemos comenzar por la solución Wireless Controller, que es la que se define un poco a la izquierda, pensado para pequeña y mediana empresa, en la que podemos gestionar hasta 24 puntos de acceso por controladora. A partir de aquí, si necesitamos más, bien podemos hacer un peer entre varias controladoras o bien utilizar el Wireless Switch o el Unified Switch, que nos soportaría desde 12 hasta 48 puntos de acceso. E igualmente, si necesitamos aún más, podemos hacer un peer entre varios Wireless Switch para poder gestionar hasta 192 o en el caso del Wireless Switch el 4026 hasta 256 puntos de acceso. ¿De acuerdo? Estos son los dispositivos que os comentaba. Es por esto que, bueno, estas dos topologías o dos familias de dispositivos que tenemos. En breve y para entornos aún mayores vamos a tener una solución que será el DWC 2000, que está pensado pues, de salida para 64 puntos de acceso, similar al 4026, y igualmente en clúster hasta 256 puntos de acceso. O sea que vamos a tener o tenemos soluciones pensadas pues, para un entorno pequeño o mediano en el que queremos ya comenzar con un sistema centralizado por la facilidad de gestión que nos aporta, pero podremos, como veremos, crecer considerablemente y bueno, podernos ya adaptar a grandes proyectos. ¿De acuerdo? En cuanto a puntos de acceso gestionables por esta plataforma, aquí aparecen los que tenemos en la actualidad. W2600AP, que es el más sencillo y económico, que es un equipo single band, muy pensado, o nosotros lo recomendamos, por ejemplo, para lugares donde no haya una gran concurrencia de usuarios simultáneos, como podría ser, por ejemplo, un hotel, en el que necesitamos muchos puntos de acceso para tener cubierto completamente el hotel, pero sabemos que en una habitación pues, no va a haber más de, habitualmente, salvo excepciones, 2 personas conectadas con, supongamos que como máximo 2 dispositivos. ¿De acuerdo? O sea que el volumen de usuarios concurrentes en la zona de habitaciones de un hotel no va a ser muy grande y para esas zonas es el que habitualmente recomendamos, el DWL 2600AP. Como equipos superiores, pues bueno, tenemos el 3600AP, que también es single band, con puerto gigabit ya, comparado con el 2600 que es Fast Ethernet. El 6600AP, que ya comenzamos a tener un sistema dual band, banda 2,4 y 5 GHz simultánea. El 8600AP, similar al anterior, pero ya con carcasa metálica y antenas externas. Y el 8610AP, que a diferencia de los anteriores, que son N, es Wireless AC, que es el nuevo sistema wireless del cual ya os hemos hecho alguna presentación y que, bueno, que cada vez más la tendencia es ir hacia este tipo de soluciones. Veo por aquí alguna cuestión sobre puntos de acceso para exteriores gestionables por este tipo de soluciones.
Esperamos en breve disponer del modelo DWL 6700 AP, que es un punto de acceso para exteriores que va a ser gestionado por las plataformas Unified Access Point. ¿De acuerdo? De todas maneras, bueno, yo creo que esto lo podremos tener disponible a partir del primer trimestre del año que viene. Definidos ya el entorno y los puntos de acceso y las controladoras que vamos a utilizar para este tipo de soluciones, pues bueno, un pequeño resumen de qué nos permite o qué nos da una gestión mediante controladora versus la gestión individual de puntos de acceso. Bueno, aquí sale un pequeño resumen en la que, bueno, incluso vamos a poder tener una gestión centralizada de esos puntos de acceso en sedes locales, ¿de acuerdo? Yo tengo un punto de acceso, una serie de puntos de acceso y una controladora en mi empresa, perfecto, pero podríamos que también, si las tengo las sedes interconectadas por VPN, gestionar los puntos de acceso de sedes remotas desde ese hardware que yo tengo en la sede central, ¿de acuerdo? O sea, que va a poder ser gestionado los puntos de acceso de múltiples sites. La gestión automática de potencias y canales, que ahora veremos un poco más en detalle, asegurarnos la movilidad de usuarios de una forma transparente, redundancia y balanceo de carga entre puntos de acceso, también muy necesario para evitar que un punto de acceso no tenga carga versus puntos de acceso que pueden estar sobresaturados de clientes. Podemos hacer una segmentación, control de ancho de banda de usuarios, podemos tener un portal cautivo para autenticación de usuarios. Incluso el WC1000 soporta la función de hotspot, que ya también en algún webinar hemos comentado y hemos hecho alguna demostración. ¿De acuerdo? Todo esto son ventajas que tenemos de hacer una gestión mediante controladora. Insisto, si tenemos dos puntos de acceso, pues quizá no sea necesario. ¿De acuerdo? Eso ya dependerá un poco de cómo queramos realizar la instalación Wi-Fi. Pero cuando ya tenemos un gran volumen y ya vemos más de 10, esa puesta en marcha, esa gestión de potencia, canales, usuarios, etcétera, tenerla centralizada ayuda considerablemente. ¿De acuerdo? Versus a una gestión individual de todos ellos. A la hora de poner en marcha el sistema, ya lo habéis visto en alguna otra ocasión, el sistema detecta los puntos de acceso, los validamos en su base de datos como que es un punto de acceso válido y determinamos, o el equipo ya pasa a ser gestionado por él. Un tema que muchas veces se plantean cuestiones. Los puntos de acceso pueden trabajar en modo standalone, pueden trabajar de forma independiente en una pequeña instalación. Si esa instalación crece y necesitamos incorporar un controlador Wi-Fi, entonces los podemos incorporar a él. ¿De acuerdo? O sea que los puntos de acceso pueden trabajar en modo híbrido, en un modo o en otro. No es excluyente. ¿De acuerdo? Cuando tenemos validado el punto de acceso, cualquier configuración que hagamos se hace centralizadamente desde el controlador y se envía a los puntos de acceso. Cualquier modificación que hagamos será lo mismo. Cualquier cambio de canal del SSID que hay que modificarlo o que hay que añadir 3 puntos de acceso más. Será de esta misma forma. Todos los usuarios son autenticados de una forma centralizada e incluso nos permitirá pues, un roaming aceptable para permitir la movilidad de usuarios dentro de la red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Bien, un poco después de la introducción en cuanto a la familia de soluciones que vamos a ver, aunque bueno, esto se puede extrapolar a lo que vamos a comentar a partir de ahora a cualquier sistema Wi-Fi. Vamos a ver un poco las recomendaciones que haríamos a la hora de hacer el despliegue de esas grandes instalaciones Wi-Fi. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver que al final tenemos un gran entorno con muchísimos usuarios simultáneos, muchos puntos de acceso en un mismo entorno y por lo tanto interferentes entre sí, probablemente. Y todo esto habrá que intentar que al final los paquetes Wi-Fi que haya en el aire sean los mínimos necesarios para tener la red lo más disponible posible. ¿De acuerdo? Entraremos en detalle en las siguientes slides. Bien, antes de nada, lo primero, a la hora de encarar un proyecto Wi-Fi, lo más importante es hacer un estudio previo de cobertura. Por nuestra parte, por parte de The Link, os ponemos a vuestra disposición, previo registro como partner VIP Plus, el acceso a una herramienta de gestión Wi-Fi en la que podéis hacer una planificación teórica
el número de puntos de acceso y la ubicación que debéis tener. Cargando en esta herramienta online, cargando el plano del entorno donde debéis proveer cobertura Wi-Fi, dibujando los obstáculos que encontramos, pues paredes, tipos de paredes, podemos escoger diferentes materiales, etcétera, y escogiendo el punto de acceso que queremos utilizar, pues en este caso el 6600 AP, pero podría ser cualquier otro de la gama de D-Link. Aquí ya el sistema nos va a sugerir pues una colocación de puntos de acceso, una cantidad y su ubicación. ¿De acuerdo? Insisto, esta herramienta es gratuita, la podéis utilizar, es online, la podéis utilizar accediendo al portal de BitPlus de Link. Una vez tenemos hecho el estudio previo de cobertura, muchas veces es necesario refrendarlo con un pequeño estudio in situ, ¿de acuerdo? Porque bueno, puede haber temas que se nos han pasado por alto a la hora de hacer esta planificación teórica y bueno, yo creo que lo más importante es al final tener una cobertura garantizada en todos los lugares. Por eso desplazarnos al lugar con un punto de acceso y con algún software de medición de señal Wi-Fi, poder hacer ese pequeño estudio de cobertura in situ, de, bueno, pues un punto de acceso me está dando cobertura hasta aquí, con un nivel de señal aceptable de, no sé, unos menos 70 dBi, por ejemplo, y con esto ya poder tener más o menos ya claro cómo va a ser la instalación final, ¿de acuerdo? O sea, las dos cosas no son excluyentes, para mí son complementarias, el estudio teórico de cobertura y un pequeño estudio in situ. Una vez tenemos ya claro la ubicación, sobre todo es muy habitual encontrarnos en veces en las que, bueno, el punto de acceso debería ir aquí, pero se resulta que no puedo tirar cable porque o no tengo, bueno, como todo, después al final, si queremos que la red funcione lo mejor posible, pues lo mejor es hacerlo también lo mejor posible. O sea que si contamos con obstáculos de no quiero tirar cable porque me sube los costes, pues asumamos después que quizá no puedo tener la red lo más optimizada posible. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que el estudio de cobertura y donde digamos nosotros que tiene que ir el punto de acceso, después el cliente final debería decir, bueno, vale, lo que me diga el técnico es lo que vale, no luego los costes de si un metro más de cable es viable o no es viable. Esto es bajo mi punto de vista, obviamente. Bien, una vez tenemos ya eso definido, los puntos de acceso que vamos a utilizar, su ubicación, la infraestructura que hay detrás también es necesaria tenerlo en cuenta. Recomendaciones. Un punto de acceso tipo N, que es lo más habitual, ya vamos hacia la C, y esto ya sí que será una necesidad de ancho de banda exponencial. De momento vamos a centrarnos en el punto de acceso N, que puede tener un throughput por radio aproximado de 300 megabits por segundo, brutos, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que igual netos podemos conseguir un throughput de 100 megabits por segundo, también dependerá de situación, clientes concurrentes, etcétera, pero bueno, para tener un promedio. Lo recomendable sería tener una infraestructura acorde con ese ancho de banda demandado. Lo óptimo, y nuestra recomendación, tener puertos gigabit Ethernet, o sea, los switches a donde conectemos los puntos de acceso, que tengan puertos gigabit. Y si puede ser con PoE, ya no por una cuestión de funcionalidad, o de funcionamiento mejor dicho, sino de funcionalidad, de decir, bueno, donde yo lleve el punto de red, ahí sé que voy a tener además un punto de corriente incorporado y no voy a tener necesidad de tirar cable para alimentar el punto de acceso más allá del cable UTP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues a nivel de ahorro de costes, de despliegue, por no tener que llevar tomas eléctricas a ningún otro lugar y a niveles estéticos, que sobre todo pues bueno, yo creo que en casi todos los lugares, quizá menos en alguna fábrica, en el resto de lugares cada vez más nos piden que también respetemos el entorno estético. Una solución PoE yo creo que va a ser lo recomendable. Aparte de gigabit y PoE, pues bueno, cada vez más el ancho de banda, los horarios concurrentes cada vez son mayores y por lo tanto, bueno, también habría que tener en cuenta las posibilidades de tener los enlaces entre switches, contemplar la opción de tener enlaces de 10 GB. Por parte de Link, el portfolio de switching, cada vez las soluciones o la accesibilidad a soluciones con enlaces a 10 GB son más asequibles
La primera solución que encontramos son la familia de GS 1510, que si no los conocéis os invito a que le echéis un vistazo en vuestro proveedor habitual a nivel de costes. Es un equipo del cual también hemos hecho algún webinar con unas funcionalidades cada vez, yo creo que interesantes para tener en cuenta en un entorno medio y con unos costes un poco superiores al Switch Smart, ¿de acuerdo? Y incorporamos, como os decía, puertos de 10 GB. De ahí en adelante tenemos la tira de familias que soportan puertos de 10 gigabit. Y para entornos de este tipo, con una gran cantidad de carga de usuarios, como es lo que nos estamos refiriendo, pues puede estar justificado. Siguiendo con las recomendaciones, aparte de lo que es ese estudio de cobertura, tener en cuenta la infraestructura donde utilizaremos los puntos de acceso, habrá que tener en cuenta los tipos de puntos de acceso que tenemos y utilizarlos de una forma coherente. Aquí he puesto los puntos de acceso, digamos que no son omnidireccionales, es decir, el WL8600AP es un punto de acceso con antenas omnidireccionales, por lo tanto, pues bueno, va a radiar en el plano horizontal 360 grados. En este otro tipo de puntos de acceso, como son el 2600, 3600 y 6600, el diagrama de cobertura o el diagrama de radiación, perdón, va a ser interesante tenerlo en cuenta. No son omnidireccionales, sino que principalmente radian en la parte frontal. Eso quiere decir que nos van a ser ideales, por ejemplo, para entornos así. Tengo un entorno tipo escuela en el que me interesa radiar dentro del aula, pero con un punto de acceso por aula no quiero ponerle barreras al wifi, es imposible, pero no quiero que usuarios de otras aulas se conecten al de una aula en concreto. Bueno, pues vamos a intentar limitar al máximo la potencia de ese punto de acceso. Como os decía, ponerle barreras al wifi es imposible, puede ser que sí, que se nos conecte algún cliente de otra aula, pero si pongo un punto de acceso de este tipo en el que tengo una radiación frontal puesta de esta manera, probablemente en la parte trasera tendré muy poca cobertura, además atenuada por la pared trasera donde está colgado el punto de acceso y por lo tanto la cobertura que va a llegar a la parte trasera, es decir, al otro aula que tengo en la parte de detrás, va a ser mínima o va a ser poca. Por lo tanto, pues quizá en una aula de una escuela un punto de acceso de este tipo nos va a aportar esa contención del wifi, ya que va a estar radiando en la zona donde queremos tener los usuarios, es decir, dentro de la clase, pues delante de la pizarra, por ejemplo, si tenemos el punto de acceso en la parte de atrás del aula, pero siempre enfocada pues hacia esos usuarios. Como decía, pues aprovecharemos la atenuación después de lo que es el propio aire en el aula y la atenuación de la pared del aula siguiente para evitar que la señal se propague más allá o mucho más allá de lo que sería ese aula. Esto, como os decía, es un ejemplo de una aula de aulas de una escuela donde tenemos múltiples lugares dispuestos de esta forma. No sé, hay múltiples o muchas otras opciones donde se nos ocurren necesidades de este tipo. ¿De acuerdo? Otra posibilidad, pues ponerlos en el techo. Incluso, pensándolo bien, lo mismo, tenemos, si recordamos el diagrama de cobertura, por ejemplo, del 6600 AP o de cualquiera de estos puntos de acceso o del 3600 AP, de los que no tienen antenas omnidireccionales, pues bien, en la parte trasera quizá tengamos menos cobertura, que se atenuará con lo que es el propio forjado del suelo entre una planta y otra, cosa que me dará aún mayor atenuación y por lo tanto pues me voy a evitar también en gran manera esa interferencia entre puntos de acceso de diferentes aulas. Es importante tener en cuenta este tema de las antenas, luego veremos el tema de las potencias de radiación, ¿de acuerdo? O sea, todo esto hay que tenerlo o tenerlo en cuenta de forma simultánea, no es excluyente una cosa de otra. Por ejemplo, si hiciéramos una instalación de este tipo en el que tenemos los puntos de acceso puestos pared con pared, pues bueno, pese a que el diagrama de radiación, como hemos dicho, la parte trasera del punto de acceso no tenga una gran cantidad de... o no...
no sea iba a decir potente, no, no tenga la ganancia que en la parte trasera como en la delantera, aún así tendremos algo se nos escapará de señal por la parte de atrás. Si tenemos el punto de acceso en una pared y en la otra pared en el mismo canal, muy probablemente se van a estar interfiriendo entre ellos y al final, pese a tener una solución de este tipo con antenas direccionales, aún así vamos a tener interferencia y al final una interferencia de dos puntos de acceso en el mismo canal es generar un problema de rendimiento de la red. ¿De acuerdo? O sea que intentemos no tener una solución así o bien asegurarnos de que esos dos puntos de acceso van a estar en canales totalmente diferentes para evitar esa interferencia total. Por último, otra opción que tenemos a nivel de ubicación y que muchas veces pues pensamos, ¿cómo podemos dar cobertura a un auditorio en el que tengo, lo que decíamos al principio en la presentación, 200 usuarios, 500 usuarios simultáneos? Obviamente con un punto de acceso va a ser imposible. Vamos a necesitar varios puntos de acceso. ¿Dónde los ubico? Si los pongo en las paredes, obviamente se van a ver entre ellos. Los canales, si estamos utilizando la banda 2,4, ahora veremos las limitaciones que tiene, se van a interferir entre ellos probablemente. ¿Y por qué no los pongo en el suelo? ¿De acuerdo? Aquí no sé si se aprecia claramente. Aparece el esquema, pues los asientos, en la parte de abajo del esquema, los asientos, pues si ponemos los puntos de acceso en el suelo o en una especie de, si tuviéramos un sótano donde ponerlos enfocando hacia arriba, pues bueno, al final tenemos la señal que está radiando hacia arriba y las personas sentadas que se sientan en las butacas harán también de atenuador de la red wifi. O sea que yo voy a tener como persona sentada en la butaca, voy a recibir una señal de cobertura excelente del punto de acceso que tengo debajo y a su vez yo voy a ser un gran atenuador. Por lo tanto, voy a evitarme los problemas o voy a atenuar los posibles problemas que tenga de interferencia entre puntos de acceso que tenga dentro de la misma sala, ya que las personas siempre hablan teniendo en cuenta el tema de las potencias de emisión, pero las personas también nos van a ayudar a atenuar la señal que sobrepasa a ellas. ¿De acuerdo? Muchas veces no nos planteamos una solución de este tipo, pero quizá es lo más sencillo. Y, por ejemplo, a la hora de cablear, es bastante más sencillo tirar cable por un suelo, si hay moqueta, etcétera, que no a lo mejor pensar en colgarnos por un techo y tirar cables y colgar puntos de acceso pues no sé, en paredes de un auditorio que un gran arquitecto ha diseñado y que obviamente no va a tener ningún paso pensado para luego colgar los puntos de acceso. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, son opciones que están ahí, que a veces cuando nos ponemos a diseñar la red no caemos en ellas, pero que, bueno, las podéis tener en cuenta. Visto los tipos de acceso, de puntos de acceso y sus ubicaciones, recordemos las limitaciones que tenemos a nivel radio. Según la tabla de frecuencias disponibles a nivel, o la norma casi afecta a nivel europeo, tenemos 13 canales disponibles en la banda de 2,4 GHz. La separación entre cada canal es de 5 MHz, cosa que hace que el uso de un canal Wi-Fi, que habitualmente pues, tiene 20 MHz, nos coge más de un canal, como podemos ver aquí en el dibujo de arriba. ¿De acuerdo? Aquí no sé si queda claro, pero bueno, cada curva es un canal diferente, ¿de acuerdo? Y al final, en la parte, lo que he pintado de color azul, serían los 3 canales que tenemos que no se superponen entre ellos, que podrían ser el canal 1, el canal 6 y el canal 11, por ejemplo. ¿De acuerdo? De los 13 que tendríamos. Esto, si intentamos poner, por ejemplo, 4 canales simultáneos, pues bueno, tenemos una pequeña superposición que, bueno, al final es pequeñas interferencias que vamos a tener en el entorno. También dependerá de cómo lo tengamos diseñado y cómo sea. Como os decía, esa es una limitación que tenemos en el espectro de 2,4. A la que podamos, intentemos que los usuarios también utilicen la banda de 5 GHz. Cada vez es más habitual tener tarjetas dual band. En los portátiles hace ya tiempo que casi todos, a no ser que sea un laptop muy básico,
ya acostumbran a tener tarjeta de red Wi-Fi de 2,4 y de 5 GHz. Intentemos utilizar o potenciar esa banda. Los teléfonos también cada vez más, sobre todo las últimas generaciones que acaban de salir sin llegar a la C, que la mayoría ya comienzan a tenerlo, sobre todo los de alta gama. La gran mayoría de los teléfonos de tipo medio también ya son dual band. Bueno, pues intentemos utilizar la banda de 5 GHz porque, como podéis ver en la parte de abajo, hay muchos más canales disponibles, ¿de acuerdo? También cada canal está separado 5 MHz, pero como podéis ver, los canales utilizables son pues de 38, 40, 44, ¿de acuerdo? Perdona, 36, 40, 44, o sea, separados cada 4 canales, es decir, cada 20 MHz. O sea, que vamos a poder utilizar todos estos canales que veis aquí. Si recordáis en algún webinar que hemos hecho sobre el 11AC, que es la nueva tecnología Wi-Fi que viene, una de las grandes propuestas para tener mucho ancho de banda disponible en el aire es hacer channel bounding o utilizar muchos canales de forma simultánea, ¿de acuerdo? En el que, como podéis ver también aquí en la imagen, se proponen channels o canales de 40, de 80 o de hasta 160 MHz. Obviamente, cuanto más ancho el canal sea que cojamos, menos canales disponibles tenemos, ¿de acuerdo? Como estamos hablando ahora de diseñar un entorno donde tenemos muchos usuarios simultáneos, lo que nos va a interesar es tener celdas cada vez lo más pequeñas posibles. Y bajo mi punto de vista, lo más recomendable sería utilizar canales de 20 MHz. De esa forma tengo muchísimos canales disponibles y me evitaré problemas de interferencia entre puntos de acceso. ¿De acuerdo? Otro tema a tener en cuenta es que en algún momento puede ser una ventaja y en algún momento puede ser un inconveniente. Para el entorno que estamos hablando, de un gran entorno o de una gran... sí, un entorno donde tenemos muchos usuarios concurrentes y por lo tanto necesitamos muchos puntos de acceso, pues bien, la atenuación que sufre la banda de 5 GHz es mayor, tanto la atenuación en el aire como la menor penetración o la atenuación que sufre pues, a la hora de traspasar un muro, por ejemplo. Una señal Wi-Fi de 5 GHz llega menos o tiene menor penetración que una señal de la banda de 2,4 GHz. En un momento dado, pues no sé, si yo quiero cubrir toda mi casa en la banda de 5 GHz, pues quizá tenga algún problema y en la banda de 2,4 lo puedo hacer con un solo punto de acceso, porque en mi casa tengo pues 2 teléfonos y un PC, por ejemplo, pero en un entorno, como hemos visto, de un auditorio, lo que me interesa es al revés, tener cuantos más puntos de acceso mejor y cuanto menos se vean entre ellos mejor. Por lo tanto, esta mayor atenuación que sufre la banda de 5 GHz nos va a venir bien en este caso para atenuar la potencia interfiriente entre puntos de acceso. ¿De acuerdo? Es decir, que en la banda de 5 GHz la señal se propagará menos, generando menos interferencia con otros APs del mismo canal. O sea que otra de las ventajas para este entorno que puede tener el utilizar esta banda de 5 GHz. Una vez definido ya, pues tanto los puntos de acceso con el estudio de cobertura, como os decía, escogidos los puntos de acceso que vamos a utilizar, tanto la banda que vamos a utilizar, vamos a ver cómo el sistema Wi-Fi del que estamos comentando, que son los puntos de acceso y controladoras WC1000 o WS3160 o 4026 de D-Link, vamos a ver cómo se configurarían. ¿De acuerdo? Y vamos a sacarle provecho a este sistema centralizado. Por un lado, lo más importante, uno de los temas más interesantes que tiene este tipo de dispositivos, aparte de, como hemos dicho, la centralización, el único punto de gestión de toda la red. Bien, pues el sistema basado en controladora nos va a gestionar automáticamente los canales y las potencias de emisión de los puntos de acceso, cosa que también nos va a liberar de una gran carga de trabajo y además nos va a permitir tener una actualización en tiempo real del entorno. No tener que esperar a venir nosotros a hacer un mantenimiento puntual para reubicar canales y reubicar potencia de puntos de acceso, sino que el sistema va a ser totalmente autónomo para hacerlo. Para ello, en el perfil donde ponemos el punto de acceso a trabajar, deberemos habilitar esta función que aparece aquí, que es Automatic Channel y Automatic Power.
Si lo deshabilitamos, el punto de acceso se quedará de forma estática en el canal en el que queramos que trabaje. Puede ser que en un momento dado, como veremos un poco más adelante, nos interese tener algún punto de acceso trabajando de forma estática en un canal con una potencia en concreto por necesidades de la ubicación. Pero lo más habitual con este tipo de entornos es trabajar de forma dinámica, con gestión automática de canales y potencia. Al habilitarlo, definiremos la potencia inicial de trabajo y la mínima potencia de trabajo del punto de acceso, de cada uno de los puntos de acceso. Por lo tanto, de esta forma, tal y como lo tenemos aquí, cuando un punto de acceso se conecte a la red, lo que va a comenzar a trabajar es al 40% de potencia y esta podrá ser variada por el sistema hasta el 10%. ¿De acuerdo? Muchas veces hemos comentado que si ponemos a trabajar los puntos de acceso a máxima potencia y la potencia mínima de trabajo es el 100%, de aquí obviamente si necesitamos que aumente la potencia no va a poder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recomendable y sobre todo en entornos donde tenemos muchos APs que trabajen a la mínima potencia necesaria para evitar la interferencia entre los propios otros puntos de acceso del sistema. Cuando tenemos esto habilitado, si nos vamos a la parte de gestión de radiofrecuencia, podremos habilitar esa gestión automatizada. Para ello nos iremos a Ref Management y habilitaremos que cada cierto intervalo de tiempo el sistema escanee el entorno y actúe en consecuencia, en la banda de 5 GHz y en la banda de 2,4. Y podremos hacer pues que cada cierto intervalo de tiempo, cada X horas, o bien a una hora en concreto. Yo sé que hay menos carga de trabajo y afectará menos un cambio de canales a las 11 de la noche. Bueno, pues puedo planificarlo a una hora en concreto. Podremos ignorar puntos de acceso externos a nuestra red o bien que se tomen en cuenta a la hora de hacer ese cálculo de canales en el que trabajar y que el sistema esté escuchando y tener un límite o un threshold, sí, un límite en el que si un punto de acceso escucha otro punto de acceso de la red, en este caso a menos 82, que es el valor que viene por defecto, con un nivel de potencia superior a este, el sistema lo que va a intentar es recolocarlo, porque está detectando que se están interfiriendo. ¿De acuerdo? Lo mismo, si cuando estoy proponiendo un nuevo canal aparece otro punto de acceso detecto que hay otro punto de acceso en ese mismo canal, pues tengo el límite de 56 dBm para que si hay un punto de acceso en ese mismo canal y lo detecto a una potencia mayor a esta, pues el sistema no lo va a mover. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo importante para mí es el valor de arriba, el menos 82, que será pues cuando voy a detectar que hay un punto de acceso interfiriente y por lo tanto voy a intentar recolocar el punto de acceso actual a otro canal. ¿De acuerdo? Eso es por un lado la gestión de canales. La gestión de potencia, pues también la vamos a poder hacer de forma manual, es decir, yo si quiero siempre puedo acceder cada X tiempo a la consola de gestión y ejecutar el algoritmo de verificación de canales y potencias. Bajo mi punto de vista, lo interesante es que esto se haga dinámicamente y en función de las necesidades del entorno. Marcaremos el modo automático y cada 3-6 minutos el sistema va a hacer un reconocimiento del entorno y va a ubicar la potencia también necesaria de los puntos de acceso. ¿De acuerdo? Si no detecta puntos de acceso vecinos en el mismo canal, pues el sistema dice, bueno, vamos a maximizar la potencia de emisión y vamos a subir la potencia. ¿De acuerdo? En cambio, si hay puntos de acceso vecinos, cuando digo vecinos es en el mismo canal, ¿de acuerdo? Pero la señal recibida es menor al valor aquí indicado, a estos menos 85 dBm, el sistema no aumentará la potencia, lo dejará tal y como está. Y en cambio, si detecta que hay un punto de acceso en el mismo canal por encima de este nivel, está detectando que está siendo interferido y obviamente él también está interfiriéndole, lo que va a hacer es bajarle el 20% la señal hasta llegar, bajaría en escalones de 20% hasta llegar al mínimo power o la potencia mínima de emisión que hemos configurado en el perfil previamente. ¿De acuerdo? O sea que
el sistema de gestión de potencias y de canales, en la última versión de firmware que incorporamos, ha mejorado considerablemente y tiene muchos más puntos en cuenta a la hora de escoger esta variación y el algoritmo para hacer las modificaciones en el plano RF. Si por lo que sea, como decía antes, nos interesa que en un momento dado un punto de acceso esté radiando de forma estática en algún canal en concreto, con alguna potencia en concreto, no me interesa que participe de todo este algoritmo, bueno, pues podremos, cuando lo demos de alta en el sistema, fijar el canal que queramos utilizar y fijarle la potencia, ¿de acuerdo? Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es poner el punto de acceso en un perfil en concreto y ese perfil solamente pueda escoger en los auto-eligible channels, pues decirle que solamente esté en el canal 1 o solamente en el 6 o en el 11. Hay, digamos, dos formas, aunque lo más sencillo es ponerlo en la base de datos con un canal fijo cuando validamos el AP. Bien, esto, lo que hemos visto hasta ahora, pues afectaría a la parte de gestión radio, ¿de acuerdo? Tenemos optimizado el sistema para que los puntos de acceso están ubicados correctamente, están radiando de la forma óptima, a la potencia óptima, en los canales precisos. Vamos a ver qué más opciones podemos modificar o tocar en el sistema para evitar o para tener el mínimo tráfico o nada más que el tráfico necesario en la red viajando por el aire. Muchas veces hemos comentado en otras presentaciones el tráfico de broadcast que hay en una red y lo que nos afecta a su rendimiento. Cuando tenemos una red muy grande, lo que estamos teniendo es múltiples usuarios concurrentes al medio de forma simultánea. Obviamente, si todos intentan transmitir al mismo momento, pues tenemos probabilidad de colisión. Además de esto, hay una serie de tráfico, que es el tráfico de broadcast, de anunciar quién es quién dentro de la red, para no entrar en muchos detalles, que si tenemos un grupo pequeño de usuarios, pues esos anuncios son pocos y no me afectan demasiado, pero claro, cuando tenemos un gran volumen de puntos de acceso, ese tráfico de broadcast también se multiplica. Cuando tenemos un gran volumen de clientes Wi-Fi, perdón. Esto también sucede en las redes cableadas, ¿de acuerdo? Siempre recomendamos limitar los dominios de broadcast, es decir, hacer los grupos de trabajo lo más pequeños posibles para, en un mismo entorno, tener cuanto menos tráfico de broadcast mejor. Recordemos que simplemente un anuncio de ARP de actualización de la MAC address de un equipo es un paquete broadcast que se está transmitiendo por la red. En el aire es un espacio que nos ha consumido y que, digamos, cualquier otro usuario ha tenido que esperarse para que un usuario transmita un paquete de broadcast para hacer una transmisión de un paquete real con tráfico, pues no sé, de la web que está visitando, de tráfico importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto menor sea el grupo de usuarios, menos opciones de tener que esperarme por un paquete de broadcast. Hablando rápido y de una forma sencilla. Para limitar el tráfico de broadcast o los dominios de broadcast, lo que siempre sugerimos es trabajar con VLANs. No es lo mismo tener una red de 300 usuarios o 400 usuarios simultáneos intentando acceder al mismo medio que 3 pequeñas redes de 120 usuarios. Bien, pues eso yo creo que es interesante tenerlo en cuenta y a la hora de definir la red pues puede ser un tema a tener a contemplar. Podemos definir subredes que nos van a ayudar pues, a securizar, por ejemplo, grupos de trabajo que no se tengan que ver entre ellos y crear políticas pues, a nivel de seguridad. Pero es que sin llegar a eso, podemos después dar visibilidad a todas las redes entre todas. A nivel de broadcast, como os decía, va a haber mucho menos tráfico teniendo limitado el número de usuarios que vamos a tener por cada una de las VLANs. La posibilidad de hacerlo está ahí. Simplemente replantearse la red con la que voy a estar trabajando y podemos mapear pues
cada una de los SSIDs o de las redes Wi-Fi que voy a tener a una VLAN en concreto. Después, la electrónica de red que yo tenga cableada se puede encargar pues de los posibles decisiones que queramos hacer con cada una de las VLANs. ¿De acuerdo? Pero es una recomendación. En la red cableada es muy recomendable hacerlo, tenerlo en cuenta. En una red Wi-Fi más todavía, por lo que os decía, el medio aéreo es más sensible a todos estos paquetes que en definitiva no nos aportan. Sí que aportan porque son paquetes de control, pero no el usuario final a nivel de throughput, digamos que para él es una penalización. Además de limitar los dominios de broadcast, utilizando VLANs, podemos restringir el tráfico de broadcast suprimiendo los paquetes ARP en la parte Wi-Fi. Así, lo que sería posibles paquetes ARP de actualización de MAC-address, etcétera, donde se están haciendo un broadcast, es decir, retransmitiendo a todos los lugares de la red sin que quizá haya ningún usuario al que le afecte esa información, que sea información de actualización de mi MAC address sigue siendo esta y mi IP sigue siendo esta, de un cliente que está en la otra punta de la red. Bueno, pues habilitando esta opción, lo que voy a hacer es evitar que si el cliente o la información a la que va dirigida ese paquete de ARP no hay nadie en mi punto de acceso conectado al que le interese, no lo voy a enviar, ¿de acuerdo? Cosa que de esa manera también voy a estar salvando o teniendo menos paquetes en el aire en mi punto de acceso, de donde yo estoy trabajando. Además de esto, la supresión de los paquetes ARP no necesarios me van a ayudar a ahorrar batería en dispositivos que estén en modo ahorro o en stand-by, ya que simplemente una trama RP que me esté llegando a mi dispositivo, bueno, pues puede hacer que el dispositivo pase de stand-by a activo solamente por esa trama RP que le ha llegado. Si habilitamos esta función y no me tiene que llegar nada, el dispositivo sigue en stand-by y por lo tanto ahorraremos también batería. ¿De acuerdo? Digamos que sería una de las ventajas colaterales que tendría esta funcionalidad también. Para seguir reduciendo el tráfico, entre comillas, innecesario, y vamos a decir ahora entre comillas porque, bueno, puede ser que en mi red yo sí que quiera tráfico multicast y quiera priorizarlo o quiera darle mayor visibilidad. Pero estamos hablando o estamos pensando en un entorno donde yo tengo muchos usuarios concurrentes y lo que me interesa es que lo básico funcione perfectamente. Y bueno, el tráfico multicast, por ejemplo, pues bueno, lo vamos a intentar reducir al máximo para también evitar que me colapse la red. Bien, pues podemos también habilitar la funcionalidad del rate limiting para paquetes multicast. Y podemos asignarle, bueno, el ancho de banda o el número de paquetes por segundo que nos sugiere por defecto, que son 50 o en ráfagas hasta 75 paquetes por segundo. Y el multicast rate, bajarlo pues por ejemplo, a 5.5 megabits por segundo, ¿de acuerdo? De la misma forma, estamos entendiendo, insisto, que para mi red de una escuela, mi red de un auditorio, mi red del hotel, la red donde tengo los usuarios conectados, no es prioritario el tráfico multicast. Pues vamos a intentar que sea lo mínimo presente que esté lo mínimo presente en la red. Más temas que pueden ser interesantes. Ya desde el punto de vista también de minimizar el tráfico y también desde el punto de vista de seguridad. En estos tipos de entornos es interesante aislar los usuarios Wi-Fi y que no se vean entre ellos. Quizá en una escuela nos pueda interesar o nos podría interesar que, pues no sé, los alumnos no se vean entre ellos, pero sí que puedan ver a un determinado recurso común. En un hotel, bajo mi punto de vista, es imprescindible tener aislados los usuarios entre ellos. Yo no quiero que nadie pueda hacerme ningún tipo de escaneo de puertos desde la habitación de al lado, por ejemplo. Bien, pues podemos crear una ACL para evitar que los usuarios se vean entre ellos. Además de eso, obviamente lo que estoy es bloqueando pues que en un momento dado los usuarios se comuniquen entre ellos. Y eso es al final también tráfico en la red Wi-Fi, que bueno, pues yo como gestor del auditorio donde estamos ahora mismo, o del hotel, etcétera, o de la escuela,
pues no me interesa proporcionar ese servicio de que los usuarios se vean entre ellos, por este tema de seguridad que os comentaba, pero es que además, insisto, si no hay tráfico entre ellos, es tráfico que no está en la red y que no está en el aire y que mejora el resto de tráfico. Para ello, deberemos crear una ACL. Podemos crear Access Control List en la parte Wi-Fi, aparte de la red cableada, que también es interesante, en la parte Wi-Fi, que ya nos permite ese bloqueo en el aire, que es, insisto, a lo que estamos yendo con este webinar de hoy, la optimización de la parte Wi-Fi. Bien, pues deberemos crear varias ACLs. Las ACLs, bueno, podemos ejecutarlas tan en profundidad como queramos. En este caso es una ACL sencilla en la que simplemente queremos permitir el tráfico, por ejemplo, hacia el gateway o hacia el servidor de HCP que podamos tener, es decir, de la red 10.0 queremos que sí que tengan visibilidad con el dispositivo de la 10.1, ¿de acuerdo? Toda la red sí que podrá ver, en este caso, al gateway. Del gateway queremos una ACL inversa, vamos a hacer un permit del gateway hacia el resto de la red, hasta la 10.0/24, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, son dos ACLs. Crearemos una tercera ACL que le pondremos un deny, es decir, vamos a prohibir el tráfico de la 10.0, red origen, /24, con destino la 10.0/24. O sea, dentro de mi misma red no permito que la gente se vea entre ella. Y por último vamos a crear una ACL que sí que permita verificar o visualizar el resto de tráfico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo el tráfico a cualquier lugar va a ir correctamente, pero el tráfico local, es decir, de un usuario de mi propia red hacia otro usuario de mi propia red, va a estar bloqueado. Por lo tanto, menos paquetes que tengo en el aire. Esta CL después la podremos habilitar en el SSID en concreto. Quizá después, no vamos a entrar en detalle en este webinar, pero podríamos tener una red para los clientes, los invitados, los asistentes a las convenciones del auditorio, con este tipo de perfil y un SSID para el staff de dentro del hotel, del auditorio, etcétera. Y ese otro SSID tenga unas políticas de seguridad mucho menos restrictivas, en el que todo el mundo pueda ver todo, acceder a todos los recursos por necesidades del entorno. Lo podremos aplicar y estas políticas asignarlas a un lugar a otro de forma diferenciada. Siguiendo o intentando bloquear al máximo tráfico no deseado, podemos crear más ACLs, tantas como se nos ocurran, teniendo en cuenta las limitaciones de hardware que podamos tener. Pero bueno, ACLs, no sé, yo quiero evitar que se acceda a un servidor FTP que tenga, no sé, todo lo que se os pueda ocurrir a la hora de hacer un bloqueo. Solo quiero que funcione el puerto 80, el puerto de consulta de DNS y alguna cosa más. Bueno, pues podría hacer un bloqueo total y crear solamente excepciones. O sea, políticas que normalmente aplicaríamos en un firewall, pero que queremos que estén en los puntos de acceso para que lo que hay en el aire sea la mínima cantidad de paquetes y tener, por lo tanto, mayor disponibilidad para el resto de tráfico en la parte aérea, en la parte Wi-Fi. Opciones que se ocurren por aquí, pues se proponen. Bueno, pues evitar la consulta DNS de tipo multicast, evitar el anuncio de dispositivos UPnP, que al final pues son dispositivos que pueden estar en la red, incluso algún programa que podamos tener ejecutando en nuestro PC puede estar haciendo anuncios UPnP. Aunque sea un anuncio que no va a ningún sitio, que no va a ser tenido en cuenta por nadie, son paquetes que están en el aire y por lo tanto afectándonos al rendimiento de la red Wi-Fi. No en una gran cantidad, pero suficiente, pues si los podemos evitar, los podemos ignorar. No sé, anuncios de NetBIOS. En mi red corporativa, pues sí que me puede interesar ver o acceder a los dispositivos localmente, pero cuando tengo una red donde acceden clientes puntualmente, como es un auditorio, toda la parte de NetBIOS no nos aporta nada. Bien, pues lo podemos bloquear. ¿De acuerdo? O sea que también opciones que podemos tener. Siempre tener en cuenta que, por ejemplo, después si deshabilitamos esto y resulta que estamos trabajando en una escuela, pero sí que quiero consultar por nombres dispositivos de red, pues bueno, apliquemos esto con cierta coherencia. Pero bueno, son cosas que están ahí, e insisto, más opciones que podemos bloquear o tipos de ACLs, las que se os ocurran.
Cuanto más restringido tengamos el tráfico en la parte aérea, menos paquetes, mayor disponibilidad. Otras opciones que tenemos también para limitar el consumo de ancho de banda en la parte de Wi-Fi, pues es asignar un máximo ancho de banda por usuario. De esta forma también, si garantizamos un máximo de ancho de banda, lo que es ese consumo en la parte radio, por cada uno de los usuarios que podamos tener conectados, va a ser menor. ¿De acuerdo? No es lo mismo tener ahí abierto a que una persona esté descargándose lo que quiera en cualquier momento, que, pues eso, tener hecha una limitación de ancho de banda. Por lo tanto, bueno, como mínimo voy a o desincentivar determinadas prácticas, o bien simplemente, pues, tener la red lo menos saturada de posibles abusos. Podemos aplicar en el DWS 3160, en el Wireless Switch, y en el 4026 podremos aplicar calidad de servicio por cliente. Igual que podemos aplicar las ACLs que hemos visto antes, podremos indicarle, pues, un máximo de ancho de banda, tanto de bajada como de subida, que podamos tener en los puntos de acceso. Bueno, pues ya tenemos la parte radio puesta en marcha, los puntos de acceso colocados en su sitio, a nivel de canales y potencias también controlado, el tráfico que tenemos en el aire también minimizado al máximo para tener mayor disponibilidad de red. Más opciones que podemos tener en cuenta, pues es el balanceo de carga. Al final, quiero que los usuarios tengan la mejor experiencia posible en el uso de la red Wi-Fi. Lo que puede estar sucediendo en un momento dado es, si yo no aplico ningún tipo de política, que un punto de acceso tenga 100 usuarios conectados y haya un poco más allá otro que tenga solamente 3. ¿De acuerdo? Bien, pues podemos aplicar alguna política para que el punto de acceso me gestione esto y me intente balancear al máximo la carga de cada uno de los APs. Podemos hacer esto de diferentes formas, o hay dos formas para hacerlo. Una de ellas es limitando el número máximo de clientes simultáneos por AP. Es recomendable tener o establecer un máximo de cliente por punto de acceso para un óptimo funcionamiento de cada AP. Pese a que un punto de acceso, pues, pueda trabajar o pueda tener una carga de más de 100 usuarios concurrentes, que la AP lo sea capaz de gestionarlos, de tenerlos conectados, si todos están funcionando simultáneamente, pues bueno, la performance que pueden tener, pues no va a ser la misma que si lo tenemos cargado con la mitad. Bien, pues yo establecería un nivel máximo de clientes, teniendo en cuenta el máximo de usuarios concurrentes que podamos tener en la red, pues aproximadamente, no sé, solemos sugerir 40 clientes por punto de acceso. Obviamente, si el nivel de usuarios concurrentes multiplicado o dividido entre el número de puntos de acceso me da un número mayor, pues tendré que aumentarlo un poco. ¿De acuerdo? Y viceversa. Si al final hago un cálculo y tengo un número de puntos de acceso que me permite bajar a 30, pues bajémoslo a 30. ¿De acuerdo? Cuanto menor sea el número de usuarios concurrentes por AP, mayor throughput voy a percibir. ¿De acuerdo? Otra opción que tenemos es el Automatic Load Balancing, ¿de acuerdo? Que aparece también aquí, marcado. Este sistema lo que permite es hacer un control de ancho de banda no basado en la carga del punto de acceso a nivel de usuarios, sino basado en cómo está el canal Wi-Fi a nivel de radiación. ¿Esto qué quiere decir? El punto de acceso está detectando, pues, si cuántos usuarios tiene conectados ahora mismo, pero además si hay otro punto de acceso que le está interfiriendo en el mismo canal. Si de repente hay una señal interfiriente que proviene de un teléfono DEC, por ejemplo, y que está interfiriéndole también en ese canal, ¿de acuerdo? Por lo que es probable que, si yo habilito el load utilization y lo marco a 60, por ejemplo, si tengo un entorno totalmente claro, diáfano y sin ningún tipo de interferencia, nunca voy a llegar aquí y el sistema va a ir cogiendo clientes sin problemas.
Si yo tengo un entorno donde tengo múltiples interferencias posibles, en un momento dado podría ser que yo viera que el punto de acceso tiene 4 clientes y no coge más clientes porque hemos superado el umbral de load utilization. ¿De acuerdo? O sea que, entre comillas, el sistema está escuchando cuán limpio está el canal para coger o no coger clientes. Si el canal está muy saturado por interferencias externas o por otros dispositivos de otro tipo que me están interfiriendo, pues obviamente lo que está diciendo es, aquí no te conectes porque yo estoy perfectamente, pero es que el entorno Wi-Fi no lo es. Vete a otro canal y cógete otro AP. ¿De acuerdo? O sea que son dos funcionalidades también complementarias. ¿De acuerdo? La principal para mí, a tener en cuenta, es el número máximo de clientes por AP. La otra la podemos tener en cuenta o no para habilitarla y ver un poco también si nos gusta su funcionamiento, porque en un momento dado, si habilitamos el load balancing y resulta que tenemos, como nos pasa aquí en la oficina, muchísimos puntos de acceso de redes externas, de redes de pruebas, de laboratorio, interfiriendo, al final el punto de acceso no coge a nadie porque dice, bueno, en el canal 1 está saturado, el 6 también y el 11 también. Entonces aquí el sistema no coge a nadie. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, buscar la parametrización correcta de nuestro entorno y ponerlo en marcha si lo creemos conveniente, ¿de acuerdo? Y bueno, ya casi para acabar, más opciones que tenemos para optimizar la red Wi-Fi. Cuando nos estamos conectando a un punto de acceso, cuanto más cerca estamos de él, mejor señal tenemos y por lo tanto mejor o mayor velocidad de conexión podremos conseguir. En un entorno donde tenemos muchos puntos de acceso, donde tenemos, si no me conecto en este, tengo uno al lado en el que me podré conectar, y si no, tengo otro más allá, como puede ser el auditorio que hemos puesto de ejemplo, la escuela, donde tenemos un punto de acceso casi por aula. Lo que me va a interesar es no tener conexiones de baja velocidad. Una conexión de baja velocidad lo que me está haciendo es ocuparme más tiempo en el aire para hacer una transmisión, ¿de acuerdo? Cosa que me penaliza al resto de usuarios. Esto por un lado, pero por otro, lo que me está haciendo es que probablemente yo me estoy conectando no al punto de acceso más cercano que tengo, sino a un punto de acceso que está más lejos y por eso estoy cogiendo o llegando a tener unas tasas de transferencia bajas. ¿De acuerdo? Bien, pues podremos hacer que el sistema no utilice determinados niveles de velocidad, ¿de acuerdo? Dejar solo marcados los imprescindibles para funcionar, como serían los básicos, el 5.5 y el 11 en la banda de 2,4, y después a partir de aquí, pues no sé, podemos dejar habilitados los de 24 hacia arriba, megabytes por segundo. Bueno, por cuestiones de compatibilidad hay que dejar el 5,5 y el 11, pero el resto, el resto de valores bajos, dejarlos totalmente deshabilitados para evitar precisamente eso, que un usuario se esté conectando a 1 megabit porque se está conectando a 3 puntos de acceso más allá del que debería. ¿De acuerdo? En la banda de 5 GHz podemos hacer lo mismo, de 24 megabits por segundo hacia arriba, dejarlo habilitado y deshabilitar el resto. Así me estoy asegurando esa cercanía del AP en el que estoy trabajando, esa mejor throughput y, insisto, en el aire, cuanto menos tiempo de transmisión, más tiempo hay para el resto de usuarios y mejores tasas de transferencia conseguimos. Y bueno, por último, otra opción que tenemos, que estamos incorporando en los puntos de acceso, ahora mismo a nivel de gestión centralizada está incorporado en la controladora DWS 4026, en breve va a estar incorporado también en la DWS 3160, que es la opción de force roaming. Si la queremos habilitar actualmente, lo podemos hacer manualmente en el punto de acceso, ¿de acuerdo? Hasta que esté incorporada en la gestión centralizada. Esta función lo que me permite es algo similar a lo que hemos visto antes. Yo no quiero que un usuario se conecte o quede enganchado a un punto de acceso del que tiene cobertura, del que le está dando señal, pero puede ser que sea una señal que yo considero que es baja y que muy probablemente tendré un punto de acceso con mayor señal y con mejor cobertura más cercano, ¿de acuerdo? Entonces lo que puedo habilitar es que cuando yo llegue a un mínimo de señal, ¿de acuerdo? A un nivel de señal a partir del cual hacia abajo yo considero que es indeseado, lo que va a hacer es que el punto de acceso desconecte al cliente y lo mande conectar a otro punto de acceso más cercano, ¿de acuerdo? Obviamente, si no hubiera ningún otro punto de acceso más cercano,
el cliente se quedaría conectado al AP del cual tiene poca señal. ¿De acuerdo? Pero, insisto, estamos pensando en un entorno donde hay muchos puntos de acceso y por lo tanto siempre voy a tener alguno con buena señal cercano. ¿De acuerdo? Habilitando esta función también podemos forzar esa desconexión o el clásico entorno en el que yo llego, me conecto en la recepción, pero me quiero ir moviendo de punto de acceso a punto de acceso. No quiero quedarme enganchado en alguno de los puntos de acceso intermedios. Puedo marcarle un nivel de señal a partir del cual voy a forzar que el cliente salte a otro punto de acceso con un nivel de señal mejor. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que quería comentaros en este webinar. Como habéis visto, no nos hemos centrado al 100% en lo que sería detalles de producto, sino que la idea es daros pistas a la hora de configurar o poner en marcha un entorno de una red Wi-Fi donde cada vez más necesitamos tener cierta calidad de servicio, ciertas nivel de funcionalidades disponibles y sobre todo cada vez tenemos muchos más usuarios concurrentes de forma simultánea. ¿De acuerdo?